Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Hoy es lunes 6 de mayo y es un día muy importante. Siempre lo recordé en mi blog y en mi espacio de libros en Facebook, pero nunca con una lectura en vivo. Así que hoy es la ocasión. Digo que es un día muy importante porque es aniversario del nacimiento de una inteligencia fuera de lo normal y de lo común, de un deseo totalmente inédito, que surgió en un hombre sobre fines del siglo XIX. Sus investigaciones, su deseo sobre todo, inclaudicable y profundamente ético y moral, cambiarían para siempre la manera de concebir al ser humano, después con Lacan podríamos decir al ser hablante, cambiarían para siempre las concepciones que hasta ese momento reinaban. Les estoy hablando, por supuesto, de Sigmund Freud. Hoy se cumplen años de su nacimiento. Freud nació en lo que ahora conocemos como Austria, en 1856, un 6 de mayo. Tuvo su consultorio en Viena. Y yo pensaba que quizás hoy tenga ganas especialmente de leer algo en su homenaje, porque del año pasado ahora hubo un acontecimiento en mi vida que fue la posibilidad de visitar su casa en Londres, que fue donde él vivió exiliado en los últimos años y donde falleció. En esa casa se puede visitar su consultorio, que era muy grande. Se entra así y hacia la derecha hay todo un sector de bibliotecas con silloncitos, todo muy hermoso, con tapizados muy ricos y muy coloridos. Y hacia la izquierda está el consultorio propiamente dicho, también lleno de esculturas de distintos lugares del mundo, lleno de libros y de obras de arte, donde está su escritorio, con sus papeles, con sus lentes, con sus lapiceras, y donde se puede ver la silla tan peculiar que él hizo diseñar especialmente para él, para leer en la postura más cómoda que pudiera encontrar. Frente al escritorio está el famoso diván, el diván que Freud se hizo traer de Viena a Londres, y el sillón donde él se sentaba detrás de la cabecera del diván. Es realmente conmovedor, atraviesa el cuerpo de una manera que no se puede describir, estar allí, casi que se puede sentir su presencia. Es algo muy, muy, muy fuerte ver en los anaqueles de sus bibliotecas los libros que hemos leído citados en sus textos. En algún otro ambiente de la casa, que es bastante amplia, hay un armario vidriado donde se guarda sobre todo sus zapatos. Todo muy, muy conmocionante, muy emocionante. Y bueno, luego tiene un jardín muy hermoso, la casa, donde Freud festejó su último cumpleaños, el último 6 de mayo de 1939. Freud deja Viena huyendo de la incipiente Segunda Guerra Mundial y de los nazis. En ese jardín maravilloso, hermoso, Freud festeja su último cumpleaños el 6 de mayo de 1939 en un estado de debilidad muy profunda y soportando dolores tremendos, porque el cáncer que padecía hacía tiempo lo estaba agotando y lo estaba agobiando. Entonces, debe ser por ese acontecimiento que yo viví en agosto del año pasado que
este año, este 6 de mayo, tengo ganas de leerles algo. Elegir algún texto de Freud hubiera sido una tarea infructuosa, porque es muy difícil poder seleccionar algo de todo lo que ese hombre pensó, escribió y nos legó. Entonces se me ocurrió, y para eso acudí a un amigo, que ahora les digo, se me ocurrió recordar, leer las palabras con las que su amigo Stefan Zweig lo despidiera en el crematorio de Londres. Stefan Zweig fue un escritor también austríaco, que fue amigo personal de Freud, además de uno de los escritores que Freud leía con delectación y con admiración, que entre paréntesis se los recomiendo mucho. Les recomiendo mucho la lectura de ambos, de Freud, por supuesto, porque además, como le digo a mis alumnos, además de una mente superlativa y de un deseo sin precedentes, el suyo, era un gran escritor. Realmente cuando uno escribe, cuando intenta escribir algunas cositas y vuelve sobre Freud, se da cuenta de lo enorme que fue como escritor, porque lo que él tenía para hacer pasar a la comunidad de su época, y lo que él tenía para permear en los discursos imperantes de su época era poco menos que una bomba. No nos podemos ahora hacer una idea de lo que los textos y las ideas que Freud volcaba en esos textos podían producir en la época. Sí podemos ver lo que todavía producen, a más de un siglo y algunas décadas de aquel momento. Por lo tanto, lo que hizo Freud fue sin precedentes, fue épico, monstruoso a la vez. Y yo cada vez que vuelvo a leerlo, cada vez que tengo que transmitir algo de su espíritu, de su letra y de sus conceptos a los alumnos, no hago más que quererlo cada vez más y tratar de estar a la altura en lo mejor que pueda, de la mejor manera que pueda, de estar a la altura de ese deseo sin precedentes. Ver los pequeños movimientos que Freud va haciendo de un texto al otro, inclusive desdiciéndose, inclusive objetándose a sí mismo, inclusive repensando y reconfigurando todo lo que venía trabajando, es realmente para maravillarse, ver con la sutileza con la que elige las palabras, con las que titula sus textos. Bueno, les recomiendo mucho que lean a Freud porque es un antes y un después en la vida de cualquier ser humano. Y tiene textos que son muy accesibles a cualquier público. No hace falta ni ser psicólogo ni ser psicoanalista para leer a Freud, ¿sí? Bueno, entonces les decía, tuve que acudir a un amigo porque no me acordaba dónde lo había leído, sí me acordaba que lo había leído en su muro. Entonces le escribí a Claudio Spivak, al gran Claudio Spivak, que siempre nos deleita con sus comentarios sobre Freud y perlas que él descubre, inestimables, y él me pasó las páginas, son pocas, son 3, que escribiera Stefan Zweig en homenaje al que fuera su amigo. Así que yo las voy a compartir con ustedes, las releí antes, les digo que son muy emocionantes, así que espero no hacer ningún papelón y poder leérselas con toda la tranquilidad que merecen. Entonces, dice así: palabras junto al féretro de Sigmund Freud,
discurso pronunciado el 26 de septiembre de 1939 en el crematorio de Londres. Dice Stefan Zweig: permítanme ustedes verter sobre este glorioso cadáver unas palabras de conmovida gratitud en nombre de sus amigos de Viena, de Austria y del mundo entero, y permítanme ustedes que las pronuncie en aquella lengua que a través de su obra Sigmund Freud enriqueció y ennobleció de una manera extraordinaria. Ante todo, déjenme ustedes advertirles que los aquí reunidos vivimos un momento histórico, como el que a ninguno de nosotros volverá a deparar el destino. Acordémonos que el ser de casi todos los mortales termina para siempre en el estrecho minuto en que el cuerpo se enfría. Pero ante este muerto, ante este hombre único en nuestra desgraciada época, la muerte solo significa una aparición fugaz, casi sin sentido. Aquí la vida no tiene final, no se termina con brusquedad, sino que únicamente se desvía de lo mortal hacia lo inmortal. Aquí están los despojos mortales que ahora perdemos contristados. Pero la obra inmortal de Freud ha salvado, y para siempre, el auténtico ser del escritor. Todos los que aquí estamos y hablamos y escuchamos, todos nosotros, hablando con propiedad, no poseemos ni una milésima parte de la vida que tiene este gran muerto que aquí yace en su estrecho ataúd. No esperen ustedes que vaya a ser un panegírico de la obra de Sigmund Freud. Todos ustedes conocen su quehacer, pues ¿quién no lo conoce? Sus hermosos descubrimientos del alma humana viven literalmente en todos los idiomas, ya que ¿dónde hay un lenguaje que pueda prescindir de los conceptos que él aportó? Desde hace 2 o 3 generaciones, los conceptos de moral, pedagogía, poesía, psicología y todas las formas del quehacer artístico e intelectual se han enriquecido y transformado gracias a él. Hasta aquellos que ignoran o que combaten sus descubrimientos, hasta aquellos que nunca oyeron pronunciar su nombre, le están obligados sin saberlo. Sin sus ideas y sus doctrinas, cada uno de nosotros, hombres del siglo XX, hubiera sido distinto de lo que es. Sin el poderoso impulso que él nos dio hacia nuestro interior, cada uno de nosotros pensaría, juzgaría y sentiría de una manera más estrecha y menos libre. Siempre que nosotros recorramos el laberinto del corazón humano, nos precederá la luz de su inteligencia. Todo lo que Sigmund Freud ha creado y descubierto nos acompañará en nuestro porvenir. Solo hemos perdido una cosa: el hombre. Yo creo que en nuestra juventud, pese a todas las diferencias que puedan separarnos, lo que con mayor ansiedad esperamos fue ver, convertido en carne y hueso, lo que Shakespeare llama la más alta forma del ser, una existencia moral, una vida heroica. Cuando chicos, todos deseamos conocer una vida así, junto a la cual poder crecer y formarnos. Había de ser un hombre indiferente a las tentaciones de la gloria y de la vanidad. Un hombre dotado de un gran espíritu, completamente entregado a su trabajo o a un trabajo que no solo le aprovechara a él, sino que pudiera beneficiar a toda la humanidad. Este entusiástico sueño de nuestra juventud, este severo postulado de nuestra madurez, lo realizó Freud durante su vida, proporcionándonos con ello una inigualada dicha espiritual. Aquí vivió él en medio de una época frívola y olvidadiza, pero él era el descubridor de verdades para quien solo contaba lo absoluto y lo eternamente válido. Aquí ante nuestros ojos, ante nuestros corazones llenos de veneración, él, con su sempiterna discrepancia, encarnaba el más noble arquetipo del investigador. Prudente y cuidadoso, pensaba las cosas 7 veces antes de formular un juicio, pero luego, así que tenía la certeza de algo, lo sostenía contra medio mundo. Nosotros y nuestra época hemos vuelto a experimentar que aquí, en la Tierra,
El único entusiasmo verdadero es el que palpita en la libertad y en la independencia del sabio. Este entusiasmo suyo en aportar cosas nuevas, en dar con todo aquello que los demás no se atrevían a descubrir y muchas veces no osaban siquiera reconocer, será para nosotros algo, en verdad, inolvidable. Freud se arriesgó una y otra vez, se arriesgó solo contra todos, se arriesgó hasta el último día de su vida contra lo desconocido, y nos dio un conmovedor ejemplo de valor en esta eterna lucha humana por el descubrimiento. Pero nosotros, quienes le conocimos, también sabemos qué delicada modestia habitaba en su entusiasmo y cuánta comprensión hacia los débiles de espíritu había en él, cuyo espíritu estaba lleno de fuerza. Estos dos profundos acordes, la disciplina del espíritu y la bondad del corazón, se fundieron ya al final de su vida en una acabada armonía, en una limpia y clara sabiduría otoñal. Quien le haya tratado en estos últimos años se habrá sentido aliviado de la frivolidad y la locura de nuestra época. Muchas veces, cuando permanecía junto a él, deseé estar acompañado de otras personas para que cuando ya no pudiéramos mostrar a los demás la grandeza humana de aquel hombre, llenos de orgullo, pudieran decir: hemos conocido a un auténtico sabio, hemos conocido a Sigmund Freud. Una cosa, sin embargo, nos consuela en esta hora. Él acabó su obra y llegó al final de su íntima, propia perfección. Vencedor de todos los viejos enemigos de la vida, vencedor a través de su fortaleza espiritual y de su inmensa paciencia de los padecimientos físicos, vencedor de sus propias aflicciones y de las ajenas, el ejemplo de médicos y de filósofos, fuerte hasta el último amargo instante. Gracias por este ejemplo, querido, venerado Freud, y gracias por tu obra de creador. Gracias por cada uno de tus hechos y por cada una de tus obras. Gracias por lo que has sido y por lo que de ti nos has dejado en nuestras almas. Gracias por los mundos que nos abriste y que ahora nosotros atravesamos sin miedo, fieles a ti, venerándote. Gracias, estimado amigo, querido maestro. Gracias, Sigmund Freud. Bueno, impactante, ¿no? Leer estas palabras de un escritor que también se las trajo, digamos, porque tuvo una vida intensísima, difícil, de migraciones y de exilios. De hecho, muere en Brasil, Stefan Zweig. De hecho, se suicida junto con la mujer, porque consideraron que preferían terminar sus días en esta tierra en el mejor estado posible y no sufrir dolores, padecimientos y deterioros. Pero bueno, este escritor maravilloso, cuya autobiografía, por decirlo de alguna manera, es El mundo de ayer, libro que les recomiendo muchísimo, porque es como una elegía al mundo que se había extinguido, el que él había conocido, el de sus abuelos y de sus padres. Este escritor dedica estas conmovedoras palabras a su gran amigo, a su gran sabio, admirado Sigmund Freud, en la hora de su despedida. Creo que todos los que nos sentimos tocados desde el primer momento por la lectura de los textos de Freud, podríamos, seguramente con mayor torpeza y menos capacidad estética, escribir lo mismo, aunque no lo hayamos conocido personalmente, porque la vida suele ser antes y después de leer a Freud, no sé, es la misma persona. Después de leerlo, muy pocos escritores, y me refiero también a los escritores que hacen literatura, provocan esos efectos en sus lectores.
muy pocos. No sé, a mí en mi experiencia personal me vienen a la mente, en el orden en el que los fui conociendo, Freud primero, Shakespeare después y por supuesto Joyce después. Hay grandes escritores que serán inolvidables: Homero, Cervantes, por supuesto toda la obra que nos dejaron los griegos, pero quizás Sófocles podría entrar en esa lista de los GOAT, como dicen en los deportes, ¿no? De los greatest of all times, de los más grandes de todas las épocas. Quizás podría entrar Sófocles, algún que otro escritor de comedias griego, pero muy pocos escritores, les decía, producen este punto de no retorno en la vida de cada uno. Esto de dejarse atravesar o de ser atravesado sin pedir permiso por leer sus textos, por leer sus ideas, por ver su método de trabajo implacable y por ver su honestidad intelectual y su ética, su moral. Bueno, Freud fue un hombre en lo que respecta a sus logros intelectuales y literarios, porque también ganó un premio, el Goethe, como escritor. Fue un hombre inclaudicable hasta sus últimos días, y que reformuló sin ninguna cobardía, sin ningún apego al trabajo de décadas, reformuló todo lo que había escrito a partir de el descubrimiento, la conceptualización del más allá del principio de placer, de la pulsión de muerte. Y fue un hombre que practicó un estilo de vida alegre, aunque no era nada optimista en el sentido clásico del término, ni tampoco creía en el progreso. Esta capacidad que tuvo Freud, este deseo inclaudicable de reformular, ya avanzada su vida, todo lo que había hecho hasta el momento, creo que en cierta forma inspira a Lacan en muchos momentos de su vida, de esos momentos donde, dicho de una manera rápida, se podría decir donde alguien decide barajar y dar de vuelta y deconstruir todo lo que había construido hasta ese momento para ir al descubrimiento de lo nuevo, como decía Zweig, ¿no? De lo nuevo, para dejar una marca de ese deseo en la humanidad. Y creo que Freud lo ha logrado, con creces lo ha logrado. Argentina, por otro lado, quiero contarles que tuve ocasión de estar en otros países, y en relación al psicoanálisis, Argentina es un caso totalmente anómalo de la penetración que tuvo el psicoanálisis en la cultura, ¿no? Y en el ADN de los argentinos. Es totalmente transversal, es algo muy peculiar lo que pasa acá con el psicoanálisis. Seguramente debe ser difícil, bueno, quizás ahora las nuevas generaciones que están como tomados por sus dispositivos y por internet y por TikTok no lo conozcan, pero hasta, supongo yo, que de 30 años para arriba no debe haber alguien que, si uno le dice Freud, no sepa de quién se le está hablando, aunque no pueda dar precisiones sobre lo que escribió. Lamento para sus detractores y para los que lo quieren proscribir y para los que lo quieren abolir. Creo que Freud goza de muy buena salud y todo lo que escribió sigue vigente.
no vamos a pasar nunca de Freud simplemente porque él inventó el psicoanálisis y no podemos ir más allá de eso, sobre todo los que nos dedicamos al psicoanálisis, y porque no solo inventó un discurso que antes no existía, sino que fue gracias y a expensas de un deseo inédito, el de él, el suyo. Bueno, yo, como verán, lo quiero cada día más, lo admiro cada día más. Cada vez que lo leo me vuelvo a deslumbrar. Parece que sus textos hubieran sido escritos hace horas, de cómo ha logrado escudriñar, de cómo ha logrado decodificar, de cómo ha logrado entender y transmitir los aspectos más secretos del alma humana y del cuerpo humano. Y no creo que dentro de las próximas décadas, por lo menos, logren abolirlo ni proscribirlo. Como dijo Miller hace poquito, que también se lo digo a mis alumnos, la práctica del psicoanálisis es muy difícil, es una práctica que requiere mucha inventiva y requiere un hacer con las palabras inédito, novedoso. Y vuelvo a esto, como dijo Miller hace poquito, los que estamos en el psicoanálisis y lo practicamos, intentamos todavía estar a la altura del acontecimiento Freud y del acontecimiento Lacan. Bueno, nada, un nuevo aniversario del nacimiento de Sigmund Freud. Me gusta siempre recordarlo, me gusta siempre citarlo, pero hoy, ya les digo, debe ser por ese maravilloso acontecimiento que fue en mi vida, visitar su casa en Londres. Hoy tuve ganas de hacerle un homenaje en vivo y surgieron estas palabras de despedida de su amigo Stefan Zweig. Que estén muy bien, espero que les haya gustado la lectura, a mí me resultó profundamente conmovedora. Vuelvo a agradecerle a Claudio Spivak la referencia, porque yo no había logrado localizarlo. Y bueno, nos reencontramos en la próxima lectura. Les mando un beso muy grande. Los invito a que visiten mi canal. Como les dije la otra vez, si no quieren no se suscriban, porque cuantos más son, más publicidad le ponen a los videos y me enoja eso. Pero visítenlo si quieren. Y bueno, será hasta la próxima. Esta es la lectura 91. En noviembre este canal cumplirá 4 años, no lo puedo creer todavía. Empezó como una locura divertida de pandemia y ya lleva 4 años. De modo que, bueno, ya estoy pensando, que ni siquiera sé cuándo va a ser, quizás sea para noviembre o quizás no, ya estoy pensando qué pasará para la lectura número 100. Muchas gracias a todos los que escucharon, a todos los que se pasaron y a los que lo verán después, que son muchísimos. Y bueno, como les digo, en unos minutos esto queda subido a mi canal YouTube, a mi blog y a mis sitios de Facebook. Que tengan una hermosa noche y bueno, nada. Ahí fue mi homenaje al enorme y vigente Sigmund Freud. Les mando un beso. Hasta la próxima.